a Click Polo. Soy Nachi y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Santi Marambio, estoy en Click Polo. Hola, soy Piero Ningumú y voy a estar hablando con Click Polo. Soy Nico Rosende y voy a estar hablando con Click Polo. All right, the game's in play, the ball's in play, game's underway. Let's see, it's going to be Julian De Lucereta to win that first throw-in of the game here. Hola, soy Facu Sola. Bueno, voy a estar hablando en Click Polo, desde acá de Estados Unidos, de Palm Beach. Bueno, y contándole un poco la temporada nuestra acá, con Dubai, jugando con Adolfito, Jejo y Rayuri. Bueno, les mando un abrazo grande. No, la verdad que jugar con cambiazo es increíble, es tremendo. Tipo, una seguridad tiene y es tremendo. Eso es un sueño cumplido. El partido salió, salió bastante movidito. Nosotros sí sacamos unos goles de diferencia ahí, después mantuvimos, pero nada, áspero, con velocidad y no, es un equipo durísimo. Ellos eran durísimos y por suerte nosotros pudimos jugar bien, pudimos agarrar un buen sistema y nada, pudimos ganarlo bien. Y tenemos el monstruo, ese es el tema. Y jugar con los dos grandes en la cancha no me había pasado nunca, la verdad que es impresionante. Tener a los dos mejores jugadores del mundo en la cancha es tremendo. Uno lo teníamos nosotros y otro estaba en contra, pero no lo veía mucho, nada, había que jugar, había que estar ahí y nada, no, si lo pensás es peor. Y lo mismo, si jugás con cambiazos, si pensás, es peor, o sea, hay que meterle para adelante. And Adolfo wins the play. And now he's going to be going on a breakaway here now. Steve Van Andel going to try to stay there with Adolfo. Adolfo fires it back down there, and Van Andel staying with him. Well done, Steve. Keep going there. And now Adolfo coming back to it. Adolfo, Cambiasso taking advantage of Polito being off the field. And we've got just about 4 more seconds. Bueno, Nachi, el fin del año pasado, fin de 2015, termina con vos incorporándote a un nuevo equipo. Recién antes de la nota hablábamos del equipo. Bueno, contá un poco cómo lo ves, qué expectativas. Y las expectativas son buenas, o sea, son grandes. Creo que el equipo está bueno. Como hablábamos recién, por ahí Cubi viene de 2 temporadas muy buenas. Recordemos, por si alguno no lo sabe, Tincho Merlos y los hermanos Cubi y Santi Tamarino. Santi creo que también es uno de los tipos que está jugando muy bien. Bueno, le damos ojos abiertos, jugó muy bien. Y bueno, y Tincho, la verdad que es un animal. Así que creo que el equipo está bueno. Hay que ver qué zona nos toca un poco, ver cómo arrancamos jugando, ¿no? Por ahí hay que ver un poco eso, pero creo que está bueno el equipo y es un proyecto interesante. En los últimos años te pasó esta particularidad de ir rotando mucho de equipos, ¿no? Sos el comodín varias veces. Que jugué en varios equipos últimamente, la verdad. Desde que salí de Chapelefú, creo que, bueno, después arranqué el Estina, la Natividad, bueno, después volví a Chapelefú, ahora este nuevo equipo. Pasó un poco eso. Creo que hubo muchos cambios en los últimos años de equipos, de varios jugadores. Y bueno, y se movió mucho, menos los 2 de arriba, creo que los demás se movieron mucho. O sea, si bien los 2 de arriba también algún cambio tuvieron, pero se movió bastante todos los equipos. No es lo ideal para el Polo que haya tanto movimiento de equipo, y tal vez para vos tampoco, ¿no? Pero bueno, es la vida. Sí, por ahí no estaba acostumbrado por ahí a tanto, porque jugaba siempre con mi familia, por ahí por ahí en un lado es más cómodo, decís que bueno, que por ahí ya sabés, arrancás sabiendo cómo jugar, y por otro lado, bueno, el nuevo proyecto siempre te motiva un poco a cambiar un poco, a hacer juego nuevo, a aprender cosas nuevas. Y políticamente, porque bueno, vos jugaste 500 años con tus hermanos, ya lo sabías de memoria.
pero tal vez año a año jugar en un equipo es un desafío de aprender, empezar de nuevo con lo bueno y lo malo que eso implica. Sí, o sea, siempre lo más negativo es adaptarte a un equipo, bueno, o que un equipo se adapte a los 4 jugadores que juegan, sí, en este caso porque somos 4 personas que todavía no jugamos juntos. Pero creo que lo bueno también es que siempre aprendes algo nuevo y siempre vas mejorando un poco el polo y te das cuenta en dónde estás, cómo estás jugando y mejoras, sin duda que mejoras jugando al polo. Bien. La duda es quién va de 3, ¿no? Sí. Si vos o Kubi. ¿Te ves jugando de 3? Yo creo que de 3 y de 2 no es un cambio tan radical. Creo que es más cambio si pasás de 4 a 1, de 2 a 4. Creo que ese es un cambio. Al medio, está bien, si bien son posiciones diferentes, estás bastante cerca del 2 del 3. Y estás en el medio, que el medio es, tenés que andar rápido, tenés que dar vuelta fuerte. Creo que es bastante parecido. Sin duda tiene unas diferencias, pero creo que es bastante parecido el puesto del 2 y el 3. Bien. Al final del año pasado pasó esta rareza de que eras pretendido por muchos equipos, ¿no? Este año te tocó a vos, otro año le tocó a otro. ¿Cómo ves eso? Es algo que está fallando el polo, ¿no? Que todo depende del número para que te calce para entrar a Palermo y salir a la pesca del jugador de moda, sí. Que bueno, te tocó a vos este año. Sí, creo que el handicap tiene mucho que ver, ¿no? Últimamente. Hoy para clasificar necesitas un cierto handicap, entonces creo que a partir de eso se busca por lo general el que quedó en 9 o el mejor 8 en su momento, pero es, sí, no sé si es negativo, o sea, creo que tendría que ser un poco más que un equipo que ya haya jugado tenga la posibilidad de seguir jugando con el mismo equipo, o por ahí darle un poquito más de continuidad a personas que se están armando, que por ahí no lo subieron de handicap, o por ahí algunos hasta lo bajaron, pero que le den una continuidad más a un equipo para poder proyectar. Hola, soy Santiago Garrahan, manager de Lertina Piaget. Estoy acá en Click Polo para contarles que ya se acerca la exhibición entre Lertina y Alegría en Palm Beach, en el Club IPC, el martes 29 de marzo a las 5 de la tarde. Esto fue una gran idea de ambos equipos, de los 8 jugadores, de difundir el alto handicap por el mundo. Así que nada, quería presentarles la camiseta con la que va a jugar Lertina ese día, así que espero puedan venir todos y puedan disfrutar de un gran día de polo. Santi, estamos acá en Palermo, en Buenos Aires, en marzo. No es tan común que estés en Argentina los primeros meses del año, ¿no? La primera mitad del año, porque vos vas por todo el mundo con tu polo en varios lugares distintos, ¿no? ¿Cómo es tu vida? Yo hago base en Austria, mis patrones son austríacos y estoy manager ahí en un club desde mediados de abril hasta fines de septiembre, y después mayormente mi patrón viene a jugar acá algún polo tour. Cuando termino el polo tour me voy para allá, para Europa, y hay veces voy a Nigeria, depende de lo que salga, ¿no? Vamos de a poco. ¿Cómo es el polo en Austria? ¿Cómo es que llegaste a Austria y cómo es el polo en un país que no es tradicional en el polo? No, la verdad que no, para nada. Arranqué ahí en el 2003, ya hace 13 años. Arrancamos con mi hermano, mi hermano viajó la primera vez ahí en el 2002 y al otro año necesitaban otro profesional y me llamó a mí. Él empezó con Walter Scher, que es el de Power Horse. Bien. ¿Y cómo es el polo en Austria? El polo ahí se juegan 6, 8 y 12 goles. Y para lo que es Centro Europa es lo que se juega allá, no más de 12, 14 goles. Máximo 2 o algún torneo con 3 profesionales por equipo, pero máximo 2 profesionales por equipo. Y más allá del polo en lo deportivo, ¿cómo es el polo socialmente? Me refiero a, vos vas por Viena, ¿sí? Y decís, yo juego al polo.
La gente sabe lo que es el polo, no sabe. No sabe nada. Nada de nada. Es totalmente, lo ven por la Martina, por la ropa o ven un deporte muy elitista y intocable, digamos. Tienen una diferencia, piensan que nadie puede jugar al polo. Después cuando se acercan se dan cuenta que es todo un mito, ¿no? Es mucho más fácil acercarse a un caballo y arrancar de a poquito y no necesitas ser multimillonario para jugarlo, ¿no? Cualquiera puede jugarlo. Acá siempre hay muchos mitos en la sociedad de que el polo es difícil de llegar, de alcanzar y eso. Vos decís que afuera el mito es mayor. Allá es mucho mayor, porque no es tan fácil tener un caballo. Allá tenés boxes, no tenés lugar primero, no hay campos grandes, es mucho más caro obviamente, ¿no? Pero por eso mismo yo creo que la gente lo rechaza un poquito al polo, ¿no? Lo deja de lado, ¿no? Bien. Ahora están tratando de hacerse, por ejemplo, ahora en estos días en España se hizo un torneo europeo y eso. ¿Cómo funciona el polo en Europa en cuanto a unir dos países, tratar de hacer algo más generalizado para arrancar? Y en Austria se jugó hace 4 años, se jugó el europeo ahí. Lo bueno que tiene Centro Europa que están todos los países muy cerca. Tenés Eslovaquia tenés ahí a 50 kilómetros, Praga tenés ahí a 300 kilómetros. O sea que está todo muy cerca, entonces es mucho más fácil ir de país en país. Nosotros siempre con el patrón mío nos vamos a Italia, tenemos 1000 kilómetros, te vas a París, tenés 1200. O sea que es muy fácil moverte. Y eso es lo bueno, ¿no? Que vas conociendo gente y te vas moviendo y por ahí vos vas al club de ellos y ellos van a tu club, ¿no? Es un viene y va, digamos. Atenção! Oi, dada a partida para o quinto páreo, Grande Prêmio Longines Latino-Americano 2016, partida boa, Street Lelo, vai, toma na ponta, livrando pequena vantagem, atacado lá por fora pelo Universal com Donink avança lá por fora com Quizkid, avançando mais aberto, Quizkid avança por fora, toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro, Street Lelo em segundo, Universal em terceiro, fazendo força, Daniel Boone, lá por fora em quarto, tomou a terceira, Universal corre em quarto, em quinto junto a Seringuela, corre Donink, em sexto vai aparecendo o Highlands Blue, em sétimo Neto Mereio, na oitava colocação vai aparecendo o Fly, em nono Summit M, em décimo Sensacionale, em 11º Bartolomeu, em 12º vai correndo meia dúzia Portofino, na 13ª colocação Pants Naif, vão cruzando a seta dos 1000 metros finais e Quizkid, a ponteiro, um corpo inteiro, lá para fora Daniel Boone tomou a segunda, Street Lolo corre em terceiro, um corpo inteiro, Universal agarrado em quarto, um corpo inteiro, Dom Nick corre em quinto, Highlands Blue em sexto, Neto Mireio corre em sétimo, Fly oitavo, Ram Summit M, lá por fora em nono, tomou oitava, avança lá por fora, tenta a sétima, Sensacional oitavo, Bartolomeu em nono, Pente Naif corre em décimo, na 11ª colocação vai aparecer o Rio Alpen, em 12º Energia Garoa, pisar os 700 finais, Daniel Boone, ponteiro, contorna a curva de chegada e entra pela reta final do Grande Prêmio Latino-Americano 2016, o Daniel Boone coladinho a cerca interna, ponteiro, o cá por fora, Universal Joco olhando para trás, avança, tenta a primeira, já vai dominando, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, Daniel Boone corre em segundo, Countdown Link, avançando por fora, tomou a terceira, avança com o Ricardinho, Universal livrou pequena vantagem, o Donick pegado de direita, avança na luta pela segunda, na ponta Universal, ele tá brigando, um corpo inteiro, Donick com o Ricardinho, avança por fora, tomou a segunda, avança e vai lutar pra primeira, avança Donick por fora, ele vai dominar, vai livrando cabeça, Universal voltou por dentro, cruza a faixa final! Venceu Donick com Super Ricardo! Segundo o Universal, a vitória para Jorge Ricardo, monstro sagrado do hipódromo brasileiro, Super Jockey, um fenômeno! Empecé a jugar al polo cuando tenía 13 años. Desde chiquito monto a caballo, pero con el polo empecé más tarde, a los 13 años. Una vez, estando en Deauville, fuimos a ver un partido de polo de la Copa de Oro con mi padre. Me encantó el deporte y quise probar. Y fuimos a París, en Magatel, y ahí empecé a jugar. El polo en Francia, hoy en día, debe ser uno de los mejores de Europa. Está mejorando bastante, creo. Cuenta con más jugadores que antes, más profesionales que antes,
y los clubes también se han desarrollado mucho. Tenemos a Chantilly, que hoy cuenta con 9 canchas y es uno de los clubes más grandes de Europa. Tenemos a Deauville, que siempre fue un club muy importante, París también, y Saint-Tropez, que hoy en día ofrece el mejor polo con 18 goles, y es un club muy bueno. Así que es un lugar donde está bueno de jugar, la temporada es larga y siempre me gusta mucho jugar en Francia. La temporada en Dubái siempre es un buen momento, es un lugar donde me encanta estar. Empieza en noviembre y termina en abril, así que está cada vez más larga la temporada y hay cada vez más torneos, que eso está muy bueno. Este año jugamos por tercera vez con el equipo Idriss Polo Team, con Sultán Idriss, y la verdad que le agradezco mucho porque es una gran suerte para mí de poder jugar y manejar ese equipo. Estar acá en Dubái es una gran oportunidad para nosotros para mejorar en el juego y también en las organizaciones, porque nos enfrentamos a equipos muy bien organizados como Sedan, como Vindray, como Haptur, y poco a poco estamos tratando de mejorar y de lograr a tener un poco de resultado. Este año pudimos llegar a la final de 14 goles que se jugó en Haptur. Sacamos la manta de mejor caballo con una yegua, que eso siempre es una muy buena cosa. Así que bueno, veremos cómo terminamos este año y veremos cómo podemos mejorar para el año que viene. Lo más divertido que me pasó jugando al polo. No sé si es lo más divertido, pero es algo ahora gracioso, que siempre me recuerdo. Era jugando un año en Deauville, una final, del año 2004. Yo jugaba con Martín Aguirre padre, que en ese momento tenía una yegua extraordinaria, muy buena, que se llamaba La Coca. Y jugando los dos en el mismo equipo, teníamos las esperas del mismo lado. Y yo cuando voy a cambiar mi yegua, equivocado me subo a la Coca y entro a la cancha arriba de su yegua. Y me acuerdo la cara de Martín cuando me ve arriba de su yegua, que era una yegua, era su mejor yegua en ese momento, creo. Y su cara era como diciendo, ¿qué haces arriba de mi yegua? Y tuve que ir a cambiar rápido, pero durante, no sé, 20 segundos estuve sentado arriba de una yegua que me encantaba y que era muy buena. Sueños tengo miles, pero un gran sueño sería de jugar un día en la cancha 1 de Palermo. Es una cosa que me encantaría y espero lograr hacerlo algún día. Muchas gracias a Click Polo y nos vemos pronto. Un abrazo. Let's just keep course run down towards the goal. Mark composed, the bell is gone. Can he get the little flick in towards the goal? Oh! ¿Qué cambiarías vos si tuviese que cambiar algo? Yo creo que cambiaría un poco, dejaría que, no sé, por ahí, o clasificar por 2 años, con la clasificación te permita jugar 2 años, o por ahí, no sé, como que sea una franquicia, que el equipo que entre ya tenga un lugar en el abierto por un par de temporadas. Está bien, por ahí vas cambiando jugadores, pero igual que el equipo ya esté ahí, ¿no? Algo de eso podrían dar. Igual creo que siempre hay discusión con esos temas del handicap, del otro, de cómo se haría la clasificación, cómo sería todo. Es difícil, igual no creo que haya tantos jugadores hoy en día. Creo que cada día, no sé, este año no sé cuánto hay en la clasificación, tampoco hay, no sé si va a haber tantos como el año pasado, pero creo que está bueno darle la posibilidad a los chicos que jueguen, poner a gente nueva. No sé si hay tantos que puedan jugar o que quieran jugar, ¿no? Ese es un debate de muchos, de los últimos años, de bastante tiempo, ¿no?
si Palermo tiene que ser de 8 o de 10 equipos. Esta vez, por ejemplo, no hay tantos en la clasificación, pero por ejemplo hay 3 equipos muy buenos que ya están anotados, entre ellos tus hermanos. Sí, sí. No, por eso, los equipos son buenos. No sé, o sea, 10 equipos estaría bien, o sea, creo que siempre es, no sé cómo se haría, como viste también la de martes, la de jueves, viernes, sábado y domingo también sería buena, la de jugar 4 veces en Palermo en vez de 2 días, 2 fechas por día. Creo que hay varias cosas para hacer, pero bueno, hay que estar dispuesto a un cambio y hay que cambiar algunas cosas, creo que es fundamental ir probando, porque por ahí jugás un año y decís no sirve, pero por ahí dar posibilidad de jugar un abierto de 10 o de jugar 4 fechas de Palermo. Habría que hacer algún cambio para probar. Después por ahí si no salió, no sirve. Bien. Tu año recién hablábamos que vas a estar más que nada en Argentina, ¿no? Sí. Sos un viajero del polo como la mayoría. ¿Y qué significa para vos? Para muchos dicen, bueno, está bien, estar en una temporada en Argentina está bueno, te preocupás más por los caballos, por otra parte perdés cosas de jugar afuera. ¿Cómo lo tomás? Sí, creo que siempre jugando afuera, como todo, como jugando en equipo nuevo, aprendés mucho, o sea, estando en competencia afuera, ¿no? Es polo muy bueno. Estando acá, bueno, tenés lo bueno de por ahí estar en tu lugar, que por ahí no estuviste nunca, o en tu campo, o con tus caballos, que por ahí estuviste poco tiempo. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Creo que lo ideal es los dos, o sea, si podés viajar es mucho mejor, siempre. Pero estando acá no la pasas mal nunca tampoco. Pero bueno, lo ideal es viajar para poder seguir jugando y aprovechar todo el año. Acá en invierno no hay mucho para hacer. Está difícil el mundo del polo afuera, ¿no? En este 2016. Me parece que está difícil, el mundo está difícil, no solo el polo. Creo que le está costando. Creo que hay menos equipos, o bueno, va habiendo equipos. Hay muy pocos equipos muy buenos o que la verdad que vale la pena hacer el esfuerzo y ir a jugar. También es muy difícil hoy el mediano, también hay muy poco, porque también todo creo que se puso muy caro, ¿no? Creo que eso es fundamental, darle una mano al mediano para que un día el alto pueda seguir creciendo, ¿no? Porque si vos el mediano, un tipo le sale mucha plata jugar un mediano afuera, creo que es muy difícil que de acá a 10 años o 8 años los chicos que vienen atrás puedan jugar un polo, porque si no aparecen gente nueva, va a tender a desaparecer. No desaparecer, digo, pero creo que va a ser muy difícil que puedan vivir de eso, ¿no? ¿Te gustaría que tus hijos jueguen el polo? Sí, sin duda que me gustaría que jueguen. La vida del polista es espectacular, está muy bueno, pero bueno, como te digo, hoy en el mundo hay no sé, 8 equipos que valen la pena jugar, vos si me decís, en toda parte. ¿En el mundo? En el mundo, o sea, 8 equipos que decís, la verdad, me llevo caballos buenos, vale la pena, tenés un buen equipo. Está difícil cuando antes tenías 8 en Inglaterra para jugar que valían la pena, ¿entendés? Eso es lo que está pasando raro hoy. O sea, se vino muy abajo eso, que bueno, espero que mejore. Y con ese dilema, ¿no? De que 8 equipos en el mundo para jugar, me llevo caballos buenos, y te llevas caballos buenos y dejas acá mal. Y por eso, la quedás corta. Exacto, quedás mal montado acá, o bueno, menos montado, bien montado allá por ahí, pero bueno, es muy difícil y además es un proyecto a largo, ¿no? La jugar afuera tenés que decir, bueno, juego 2 o 3 años para poder armarte una buena asociación o estar muy bien y tener un buen equipo. Bien. Bueno, cambiamos de tema. ¿Música? Siempre con HI hay que terminar hablando de algo de música. Música. ¿A qué vamos con eso? ¿Estás escuchando algo nuevo? ¿Fuiste a recitales? No, últimamente no. No fui mucho a recitales, no. Nuevo. Hay nuevo, no estoy escuchando tanto nuevo. Soy más de lo clásico. Estás fallando la última pregunta, o sea, recitales no fuiste ninguna banda nueva para recomendar. Es que por lo general en recitales voy cuando estoy afuera, con más tranquilidad. Acá, bueno, la mayoría de los recitales buenos están en La Plata, ¿no? También que es una historia llegar a La Plata. Sí. ¿A los Stones no fuiste? No fui, estaba en La Pampa, pero igual, si tardás 3 horas en ir a un recital y 3 horas en volver, yo la verdad que no la paso muy bien. Por más que sean los relojes de toque, está buenísimo, pero... O sea, Tandil al Indio menos. No, y viste que es un... No, viste, tengo 4 pibes, ¿a qué edad? Tengo que andar todos los días con los muchachos. O sea, el rockero le dejó lugar al padre familia. Y es muy difícil hacer todo, jugar al polo, todo, es muy difícil. ¿Cómo fue la experiencia del polo en Nigeria?
Es raro, distinto, ¿no? Llegás ahí, la verdad que volvés a Argentina y te choca mucho. O sea, te das cuenta lo bien que estamos, ¿no? Comparado a ellos. Vi mucha diferencia social, ves mucha pobreza, te choca bastante. ¿Era la primera vez que ibas? No, la segunda. Ya había ido a Kaduna, que es al norte de Nigeria, y ahora fui a Lagos, que es al sur. ¿Y qué otros lugares raros te llevó el polo en la vida? La verdad que no, la primera vez que voy a África, y más allá de África, no, en Europa. La verdad que yo base todo lo que es este juego, he jugado en Hungría, en Austria, en Alemania, Italia, Croacia, pero eso fue lo más, digamos, lo más raro que viajé, sí. Bien. Para un jugador de mediano handicap, ¿sí? Que tiene que vivir del polo y tiene que pasar gran parte de su vida afuera y no poder hacer una base fuerte acá, ¿sí? ¿Cuál sería tu sueño acá en Argentina? La verdad que yo ya tengo familia, tengo 2 hijos y estoy contento como estoy. El polo en Austria es un máximo de 12 goles y si tengo que salir a invertir o algo, tengo que cambiar toda mi base a otro país. O sea España, o sea Inglaterra, probar suerte en Inglaterra o probar suerte en Estados Unidos. Y la verdad que estoy cómodo como estoy. Sigo invirtiendo, sigo teniendo mis caballos, sigo jugando con Argentina, con amigos o con patrones. Pero digamos que me divierte eso, ¿no? Es que no sé si la palabra es que no quiero seguir progresando, pero me siento feliz como estoy, la verdad. Ya estás en un nivel de llegar a los objetivos que querías y cambiar el objetivo por, digamos, ganar la República, te va a cambiar mucho de vida y es muy complicado. Es como todo, ¿no? Uno sueña siempre jugar el abierto o llegar a 10 goles, pero por ahí no se te dio, o entraste a un mercado que no se te dio y por ahí no tuviste a alguien que te dé la ayuda para subir y te quedaste en el medio y ya cuando tenés una familia o cuando tenés que invertir mucho, tus prioridades ya son otras. Y la verdad que como que el tren se pasó ya. Y bueno, y ahora el Palermo lo miro de afuera. Bueno, Nico, debe ser un día soñado para vos, ¿no? Estamos en la cancha 1 de Palermo, acaba de ganar el Polo Tour, sí, en la mejor cancha del mundo. Sí, no, la verdad que soñado, como vos decís, y jugamos con amigos, Temi, el perro y Camo, y eso está buenísimo. Y jugamos contra amigos también, J. Drogué, un amigazo, así que fue divertido. Por suerte ganamos nosotros. ¿Cómo es tu historia con el polo? Empecé hace 5 años con Camilo y enseguida lo contratamos a Juni Croto, que es una leyenda del polo. Y bueno, y con Juni es mi coach y practico con él todas las semanas. Y bueno, me anoto unos torneos estos que son lindos. Y fue hace 5 años. Eso es. ¿Y cómo fue que empezaste? Porque el polo no es el fútbol. No, empecé por un día, a mí siempre me gustaron los caballos, un día voy a lo de Camo, me dice, che, subite, empecé a subir, a taquear. Y bueno, me enganché y me encantó. Así que ahí empecé, le dije, Camo, meteme en esto. Y bueno, me dijo, mira, le dije, quiero el mejor coach. Juni me dijo, así que bueno, contratamos a Juni. Bien. Así fue. Y ahora que estás metido, ¿qué vas sintiendo esto de jugar al polo? No, es impresionante. No, es impresionante. Es un deporte espectacular. Y viste, lo jugás en equipo, la mezcla de caballos, la naturaleza. Es un sueño, la verdad que jugar al polo es un lujo, espectacular. ¿Y cuál es tu objetivo o tu sueño máximo como polista? No, mejorar, pegarle bien a la bocha, hacer buenas jugadas, divertirme con amigos, eso. La verdad que ya tengo 45 años, viste. Pero jugar y divertirme. Eso. Bueno, tal vez un tiempo atrás cuando empezaste, 3, 4 años atrás, te preguntaba eso. No, soñar, no. Ganar un torneo en Palermo. Te decía que no, que era una locura, una locura, pero bueno, se dio mucho más rápido de lo que pensaba, pero se dio buenísimo, la verdad que con un buen coach y practicando se da, así que buenísimo. Bueno, está bien, el primer paso Palermo ya está, el segundo paso, un torneo más. El año pasado ganamos Ernestina 22 goles, ajá, así que también buenísimo. No, jugar acá en Argentina me parece mucho mejor, las canchas están buenísimas, los equipos están buenísimos. Y me gusta mucho. ¿Pero ya jugaba afuera? No, pero una vez de viaje estuve fuera, vi allá las canchas. A mí me gusta más Argentina.
mucho más lindo. Y en esta época es buenísimo, están todas las canchas bárbaras, así que, y bueno, jugar acá es un sueño, Palermo es una cosa increíble en el mundo. Bien. ¿Cómo sigue tu año polístico? Bueno, ahora por la temporada chica ya está, así que probablemente algún torneo importante antes del abierto, esos torneos de 20 goles, 22 goles Arlestina, o Copa de Oro en la Dolphin, algo de eso, un torneo de eso sí, pero después nada, mix entre trabajo y polo. Soy Santi Marambio, este es mi chiste para Click Polo. Estaba Jaimito el primer día de clase, llega la maestra, psicóloga, entonces empieza a interrogar a todos los chicos. La maestra se para adelante y le dice, bueno chicos, el que piense que es un chico pavo y estúpido, por favor párese. Bueno, después de 5 minutos nadie se paraba, Jaimito se para. La maestra dice, Jaimito, ¿por qué te paras? Y maestra, la veo tan sola ahí, por lo menos la acompaño.